Salón Monte Carlo, donde se reúne todos los domingos nuestra iglesia, Comunión de Gracia en Guadalajara, a las 11:30 de la mañana. Y nos da mucha alegría que nos acompañen este día, y como hemos estado estudiando las últimas semanas, les daré un breve resumen como introducción al mensaje de este día. Cantábamos con mucha alegría, con mucho gozo, pidiéndole al Señor que nos dé el camino que debemos seguir. Y Comunión de Gracia pues tiene esta visión de iglesia saludable, de caminar por la esperanza, la fe y el amor. Y ya vimos el cultivar un camino de esperanza saludable, donde el Señor nos invita a reunirnos los días domingos para unirnos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, unirnos a Jesús, y Él presenta la alabanza, la adoración al Padre de manera perfecta. Y nosotros respondemos a esa invitación uniéndonos a Jesús con mucha alegría, con mucho entusiasmo. De manera que es un honor estar cada domingo alabando y adorando a nuestro Dios. Y como en respuesta a ese llamado que Él nos hace de reunirnos cada domingo, con su mensaje nos llena de esperanza para afrontar una semana más y estar nuevamente el próximo domingo aquí, cultivando ese camino de la esperanza. También veíamos el cultivar el camino de la fe, y esto significa que la fe, el camino de la fe tiene que ver con el discipulado, de cómo nos invita el Señor a compartir vida los unos con los otros al reunirnos en grupos de estudio, a compartir vida con nuestros vecinos, de acompañarlos en su dolor, en su sufrimiento, y de esa manera pues estar mostrando eso que nos indica nuestro Señor Jesucristo, de amarnos los unos a los otros, porque de esa manera conocerán que somos sus discípulos. Y pues es muy hermoso tener la guía de nuestro Señor Jesucristo para cultivar el camino de la fe. Y hoy veremos este tema, que es el tercer camino o tercer día de iglesia saludable, de caminar un camino del amor saludable. Y veremos este pasaje de manera principal, Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23. Y este camino del amor tiene que ver con el testimonio, nuestro testimonio, que como cantábamos, somos hijos de Dios, pues tenemos que dar ese testimonio de representar a nuestro Padre y dar ese testimonio de su amor que ha derramado en nuestros corazones. Por eso se llama el camino del amor. Y hoy veremos este tema, y iremos a este pasaje de Mateo 13 que nos habla de la parábola del sembrador. Aquí en esta parábola pues es una historia que les cuenta Jesús a su audiencia, y que quiere mostrarnos unas enseñanzas, unas lecciones para todo aquel que tenga oídos para oír, como lo dice la parábola. Vayamos a ella en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 3. Nos dice el versículo 1: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. En la casa donde se hospedaba, allá en la región de Galilea, y salió a sentarse ahí en la orilla del lago de Galilea. Versículo 2: la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca
donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Lo puede ver muy claramente ahí en la imagen, cómo llegan las aves y toman la semilla que está regada en el camino. Y pongamos mucha atención porque aquí empezamos a hacernos o podemos reflexionar y preguntarnos, bueno, ¿por qué tenía que tirar semilla en el camino? Es buena pregunta que mantengámosla ahí en mente y reflexionemos en ella a través del mensaje. Versículo 5, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Nuevamente, un agricultor, yo tuve la experiencia de llegar a sembrar. Y pues mi sentido común me indicaba que yo tenía que sembrar en la tierra que esperaba que diera fruto, no en piedras. Entonces, ¿por qué este sembrador tira semilla en piedras? Versículo 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Obviamente. No le dio, pues yo como agricultor, sentido tirar nada más la semilla en el camino y entre las piedras. Me voy a enfocar en la tierra que he preparado para ello, en la tierra que espero que me dé resultado. Pero aquí la historia nos dice que tiró en el camino, tiró sobre terreno pedregoso. ¿Y qué más hizo el sembrador? Versículos 7 al 9. Otra parte de las semillas cayó entre espinos. Imagínense que al crecer ahogaron las plantas. Y ahí podemos ver en la imagen, pues son muy claramente vistos estos matorrales, de manera que, ¿qué sentido tiene tirar semilla ahí? Más, así lo hace el sembrador. Versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Es donde todo agricultor espera sembrar en buen terreno para tener una muy buena cosecha. Mas nuevamente, este sembrador esparce la semilla por donde quiera. Podríamos decir que es un sembrador despilfarrador, que no se detiene en tirar la semilla por todos los lugares. Versículo 9, el que tenga oídos, dice Jesucristo, que oiga. Y esta es una expresión allá en la cultura del Medio Oriente, allá en la cultura judía, en aquellos tiempos, donde pues la persona que sentía la inquietud por la historia que acababa de escuchar, pues se acercaba a quien la estaba narrando para hacerle preguntas, para tener respuestas a sus dudas e inquietudes. Entonces, dice muy claramente Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Sigamos leyendo este pasaje, versículo 10 y 13. Los discípulos se acercaron y le preguntaron. Estos tuvieron oídos para oír, tuvieron sus preguntas. Y se acercaron con Jesús. Y le preguntan, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y nosotros también nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que hablarles en parábolas a su audiencia? Él le respondió. Vean la respuesta que les da Jesús.
a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahora, así a bote pronto podemos pensar, bueno, es que Jesús no quiere que ellos sepan los misterios del reino, que no conozcan las cosas del reino de Dios, que no conozcan las cosas de Dios. No, sino que cuando uno tiene ese deseo de escuchar, ese deseo de tener respuestas a sus preguntas, pues se acerca, en este caso, los discípulos se acercan a Jesús para que les dé la respuesta a sus inquietudes. Y si uno empieza a preguntar, pues va a empezar a conocer las cosas de Dios. Si uno empieza a preguntarle a Jesús sobre la historia que está contando, pues ahí va a tener la explicación de Jesús. Y si le sigue preguntando más cosas a través de la vida, pues va a conocer más acerca de Dios, ¿cierto? Entonces, están teniendo oídos para oír. Y pues quien no se acerca, quien no pregunta, ¿qué sucede, hermanos? Quien no pregunta, quien se queda en silencio, quien se queda quieto y no hace ninguna pregunta, ¿qué ocurre? Ahí se queda con la duda, se queda ahí con la ignorancia, ¿verdad? De no saber, en este caso particular, las cosas de Dios, las cosas del reino de Dios. Así es que no es que Jesús no quiera que las conozcamos, sino que si no preguntamos, pues no vamos a saber. Por eso leemos la Biblia, por eso estudiamos la Biblia, por eso escuchamos los mensajes, por eso venimos aquí los domingos, para conocer las cosas de Dios. Si no, pues nos vamos a quedar como hermanos. Entonces, exactamente como dice el hermano. Bien, continuando aquí con el pasaje. Versículo 12, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Es decir, al que tiene un poco de conocimiento se le dará más conocimiento. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Bueno, quizás no sea mucho lo que tenga. Entonces, pues queda prácticamente igual, ¿verdad? Así es que está siendo muy claro aquí Jesucristo. Y pues quien se le acerca, pues él le da atención. Se acercaron los discípulos y ahí está atendiéndolos Jesús. Versículo 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. ¿Y a quién estaban mirando? A Jesús, a Dios en la carne. Entonces tienen enfrente nada más y nada menos que a Jesús, hermanos. Dios en la carne. Pero lo están mirando como si no lo estuvieran viendo. Porque ¿qué daríamos nosotros por mirar a Jesús aquí? ¿Qué nos damos nosotros que anhelamos su reino, en la plenitud de su reino, para ya estar con Jesús? Entonces, aunque miren, no vean, aunque oigan, porque oyeron la historia, no escuchen ni entiendan. O sea, por un oído les entra y por otro, por un oído entra y por otro les salen, no entienden aquello. Es muy claro lo que está explicando aquí Jesús para la audiencia en aquel tiempo, y debe estar claro para nosotros también. Versículo 14 y 15. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Aquí lo está mencionando Jesús para que efectivamente se cumpla esta profecía que dio Isaías al pueblo de Israel en los tiempos del profeta.
tiempos del profeta Isaías. Y esto viene en el capítulo 6 de Isaías. Usted lo puede buscar ahí y ver que les dijo esto: por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y nomás recordemos la historia de Israel. Todo lo que ocurrió. Efectivamente, ese pueblo se volvió insensible. Se les ha tapado los oídos, se les han cerrado los ojos, porque de lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Ahora, no lo está diciendo de manera que no quiere hacerlo, sino todo lo contrario. Lo está diciendo de manera que quiere hacerlo. Si ustedes me escuchan, está diciendo Jesús a su audiencia, ponen atención, tienen oídos para oír, me van a preguntar y yo con mucho gusto les contestaré, yo les enseñaré. Ustedes van a querer cambiar, se van a arrepentir y yo los voy a perdonar, yo los voy a sanar, porque eso es lo que quiere Dios. ¿O no es así, hermanos? Entonces, nos queda claro esta respuesta de Jesús. Versículo 16 y 17. Pero dichosos los ojos de ustedes, está diciendo Jesús ahí a sus discípulos y a aquellos que se acercaron a preguntarle. Dichosos los ojos de ustedes porque ven. ¿A quién están viendo? Jesús. Miren, hermanos, qué hermosura de palabra del Señor. Dichosos los ojos de ustedes porque ven. Y sus oídos son dichosos también porque están dispuestos a oír. Qué bello, hermano. Vean la bondad de nuestro Creador. Versículo 17. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven. No, pues nosotros anhelamos ya ver a Jesús. Y dichosos las personas que vieron a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Vieron y lo aceptaron, lo entendieron, lo escucharon y lo siguieron. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen. Esto es lo que les está hablando Jesús, y todo lo que habla Jesús es bendición, hermanos. Todos queremos o deberíamos de oír, escuchar, poner atención a todo lo que nos dice Jesús, porque todo aquello es bendición. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, qué dicha la que están experimentando estas personas, estos discípulos. Qué dicha, hermanos, qué alegría. Versículo 18 al 21. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Entonces, ahí les explica toda la enseñanza y la lección que lleva aquella historia que le estaba narrando Jesús. ¿Y por qué se las explica, hermanos? Se acercaron a preguntarle a Jesús. Tuvieron oídos para oír. Les explica aquí la parábola. Aunque aquí no dice que el sembrador es Dios, pues nosotros ya con el conocimiento que tenemos
de estas historias de las Escrituras, sabemos que el sembrador es Dios. Versículo 19, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Pero nuevamente, ¿por qué la tiene que sembrar Dios en el camino? Ahorita haremos respuesta a ello. Versículo 20, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, entonces la semilla es la palabra. Es el mensaje del reino de Dios. Es el evangelio. Cuando surgen problemas o persecución a causa del evangelio, a causa del mensaje del reino de Dios, enseguida se aparta de ella. Entonces, ¿por qué Dios esparció por ese terreno pedregoso la semilla? Versículo 21. Creo que no leímos el 21. Sí, lo leímos, versículo 22. Aquí nos sigue diciendo Jesús, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, oye el mensaje de Dios, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Nos queda muy claro, ¿verdad, hermanos? La imagen que nos está transmitiendo nuestras palabras Jesús. Es muy claro que los problemas de la vida nos ahogan. Y si no queremos escuchar, pues no. Hay que sigan hablando. Yo busco la manera de resolver mis problemas, las dificultades que estoy teniendo. No me hablen ahorita de Dios porque tengo muchos problemas. Esto y esto otro, y esto y esto otro. Entonces, es esa semilla que cayó entre espinos. ¿Pero por qué el sembrador tiró esa semilla en ese lugar? Ya daremos respuesta. Versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Hermanos, lo que ocurre. Hay resultados. Hay fruto. ¿No es maravilloso esto? ¿No es hermoso ser una tierra fértil para dar abundante fruto? Lo va a ver porque escucha la palabra y la entiende. Y si la entiende, obviamente la va a poner en acción. Porque esa palabra mueve a la acción. Y hay bastante fruto de esta tierra fértil. Así es que veamos algunas lecciones que nos quiere enseñar esta historia, a través de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos dos lecciones importantes. La primera, al extender el mensaje del reino de Dios, las palabras de Jesús ayudan a explicar por qué no todos con quienes cultivamos una relación responden al mensaje del reino. Entonces, hay razón de ello, de esparcir la semilla por donde quiera, para que nosotros entendamos que al ir
también sembrando a nuestro alrededor, al estar ahí trabajando para que nuestros seres queridos se acerquen a la iglesia, para que nuestros conocidos, muy estimados, se acerquen a venir a escuchar la palabra de Dios, pues podamos entender y comprender el por qué no vienen. ¿Sí nos va quedando claro, hermanos? Incluso quienes se convierten en discípulos pueden distraerse y a veces desviarse. Y haya esa resignación sana en nosotros cuando una persona pues decide no volver ya a la iglesia. Es parte del plan de Dios, de que así lo está disponiendo Él, conociéndonos perfectamente a los seres humanos. Sabía que esto iba a ocurrir, mas sin embargo, como humanos que somos, hay algo de desaliento en nosotros. Pero ¿por qué no viene mi hijo? ¿Por qué no viene mi familiar? ¿Por qué no viene mi vecino? Tanto que yo le digo, y hasta él me ha dicho, sí, yo voy a ir ahí. Y sí, nos dicen, ahí nos vemos, ahí llegamos, dame la dirección, le pasamos la dirección, le pasamos la ubicación, sí, aquí te esperamos, ahí estamos nosotros atentos, esperando a ese invitado, y no llega. Y algunos vienen y vemos que después de 2 o 3 semanas ya no vienen. Inclusive los hemos bautizado y ya no vienen. Y nos puede resultar desanimante. Mas, sin embargo, estas palabras de Jesús deben de alentarnos, deben de animarnos a no desfallecer, como hablábamos el domingo pasado, no desmayar de hacer el bien. Sigamos viendo estas lecciones. Aquí aprendemos también que el Espíritu ya está preparando a algunos para que sean la tierra preparada para recibir el Evangelio. De pronto nosotros podemos pensar, bueno, ¿para qué invito a esta persona? Ya la conozco, ya sé cómo es. Y me va a decir que no. Mejor me evito esa pena de conocer la respuesta de su propia boca. Entonces no le invito. Pero no, hermanos. Sigamos el ejemplo del sembrador. Usamos la semilla por donde quiera. ¿Por qué, hermanos? Porque esta historia nos muestra que si hay tierra fértil, ¿por qué la habrá? ¿Por qué creen ustedes que habrá buena tierra para recibir el mensaje? Porque Dios ya la ha preparado. Dios a través del Espíritu Santo, o Dios Espíritu Santo, ha preparado ese terreno. Nos preparó a nosotros para que cuando recibimos la invitación y el llamado, pues aquí estamos. Y así está preparando. Hay personas que están siendo preparadas por el Espíritu Santo. No va a ser nuestra estratégica superinteligente, nuestros planes estratégicos superinteligentes los que van a hacer que caiga la semilla en buena tierra. O que sepamos escoger a quienes sí hablarles del mensaje del reino de Dios y a quienes no.
nos está mostrando Jesús con esta historia, que vayamos esparciendo la semilla por donde quiera. Debemos irlo entendiendo, porque en la medida que lo vayamos entendiendo, vamos a ir haciendo ese callo de que, bueno, si me dice que no, no hay problema. Y no sentirme mal, no sentirnos desanimados y no decir, bueno, ¿para qué perdemos el tiempo de estar repartiendo volantes si nadie ha venido? Lo que vemos nos puede desanimar, mas la realidad no es esa, hermanos. ¿Cuál es la realidad entonces? Sigamos viendo estas lecciones que nos quiere el Señor que aprendamos. Entonces, podríamos ser esa persona en colaboración con el Espíritu Santo, quien siembra la semilla y nos lleva a formar parte de esa cosecha mayor. Porque si decimos, no, pues nadie nos va a hacer caso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer actividades? ¿Para qué hacer eventos? ¿Para qué perder tiempo en estar pegando los volantes en los canceles o en poniéndolos en los buzones o estar haciendo invitaciones y no nos hacen caso, no vienen? Bueno, no olvidemos que en la historia hay tierra buena. Y esa tierra es buena no porque la persona sea muy buena, sino porque, hermanos, porque el Espíritu Santo está trabajando ahí, está preparando a esa persona y va a recibir con gusto el mensaje. A otros también pueden decir, sí, yo voy, y vienen, pero ya no se vuelven a parar. Bueno, es lo que ocurre. Las preocupaciones, los problemas, las dificultades lo ahogaron. Pero no nos desanimamos nosotros. Seguimos adelante porque ¿acaso no quiere ser usted una persona que esté acompañando al Espíritu Santo en esta labor? ¿No quisiera ser usted esa persona que experimente el gozo y la alegría de ver a otros, a su vecino, a sus seres queridos, aquí reunidos con nosotros? Claro que sí queremos ser esa persona. Entonces, ¿qué más podemos aprender aquí, hermanos? Veamos esta segunda lección que la podemos sacar de algunas reflexiones que el mundo cristiano hace de acuerdo a lo que puede ver en esta historia. Y me suena muy, muy interesante porque, pues, para mí tiene mucho sentido. Quizás a ustedes no les dé el sentido que me da a mí, pero vale la pena tomarlo en cuenta. Y expresa el mundo cristiano en llamar a Dios el sembrador imprudente, porque desde nuestra perspectiva, Dios es un agricultor que siembra con desenfreno, donde 3/4 partes de la semilla parecen simplemente desperdiciarse. Pero tiene mucho sentido para mí, porque pues yo soy de que aunque no venga, yo le digo a la persona, mira, invito, y si hay preguntas acerca de Dios, pues tenemos nuestra propia historia cada uno de nosotros. No debe detenernos en decirle nuestra propia historia. Y podemos toparla con personas que nos identifiquemos con nuestros seres queridos. Mira, hijo, tú te pareces mucho a mí. Mira, hija, tú te pareces mucho a mí. Yo era así como tú cuando tenía tu edad. Yo no quería saber nada de Dios. Y yo me enfoqué
en que yo me tenía que preparar y yo tenía que ser un gran profesionista y destacar en el mundo de los negocios. Así es que puede ser un ejemplo, ¿verdad? Pero vale la pena que tomes en cuenta mi historia. No hay problema con que le expresemos, demos nuestro testimonio. Eso es parte de cultivar la venida del amor saludable, el camino del amor saludable. Y si recordamos la historia que cuenta Jesús aquí, del sembrador, podemos pues pensar muy, eh, muy obviamente que pues está desperdiciando las semillas. ¿Por qué tirarla en piedras? ¿Por qué tirarla en el camino que sabemos que si no se la come el pájaro, pues si llega a nacer, pues no va a llegar muy lejos porque la van a pisotear los animales o las personas que pasen por ese camino, o simplemente no va a tener atención esa planta. Entonces, tiene sentido que pensemos que pues es medio imprudente Dios, ¿por qué tira por todos lados lugares semillas? ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Por qué importa el tener un cambio de enfoque? De no pensar, bueno, Dios está desperdiciando mucha semilla. Nos podemos quedar ahí con esa idea, pero ¿por qué es importante cambiar esa idea y enfocarnos de esta manera? Prestar atención al desenfreno de este granjero despilfarrador. Al prestar atención en cómo es Dios, vamos a percibir una pista sobre la naturaleza del reino que Jesús predica. ¿Y cuál es esa pista? Si el sembrador tira semillas por todas partes, ¿de qué nos habla, hermanos? Aparte de que podemos pensar está medio loco y así nos pueden juzgar, están medio locos estos cristianos. Pero ¿a qué nos lleva a pensar? ¿Mande? Nos quiere incluir a todos en su reino. Así es, nos quiere incluir a todos en su reino. Y está mostrando el gran amor que nos tiene. Sí, hijo, yo sé que tú ni me vas a pelar, pero ahí te va el mensaje. Yo sé que tú no me vas a hacer caso o vas a ir y después no vas a volver, pero aquí tienes el mensaje. Y las veces que vengas, aquí tienes el mensaje. Y las veces que vengas a mí, aquí tienes mi amor. Como cantábamos, sin condiciones. Y se lo está diciendo a una audiencia, que cuál es la experiencia de esa audiencia. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no le daba la espalda a Dios? ¿Y cuántas veces Dios, vente hijo, vente hijos míos, vénganse? ¿Cuántas veces no fue llevado al cautiverio y cuántas veces no lo trajo Dios? Vengan. Y aquí, en los tiempos de Jesús, nuevamente les está esparciendo la semilla y les dice: el que tenga oídos para oír, oigan. Nuevamente está ahí tendiéndoles la mano, mostrándoles su amor. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Con la mayoría del pueblo. ¿Qué ocurrió con Jerusalén, hermanos? ¿Qué ocurrió con esa población? ¿Acaso no fueron invadidos
por el Imperio Romano. ¿Y qué ha seguido ocurriendo a través de la historia? Ahí tenemos otro conflicto en el Medio Oriente y aquello no se va a acabar hasta que Jesucristo regrese. De manera que ahí tenemos a un Dios lleno de amor, incluyéndolos a todos y esperando a que reaccionen y den respuesta. Esto a mí me consuela muchísimo y me da mucho ánimo y aliento para ser de esas personas que quiero colaborar con el Espíritu Santo y disfrutar algún día de la gran cosecha que tiene para nosotros. ¿O qué otra cosa se nos ocurre, hermano? Y en la espera a ver qué otra cosa nos ocurre, pues suceden muchas cosas. Entonces, no demos espacio a dejarlo a la deriva. Colaboremos con el Espíritu Santo. Él nos está invitando a que cultivemos el camino del amor saludable. Pero ¿cómo podemos cultivarlo, hermanos? Entonces, el resto del mensaje veremos estos 3 puntos. Primeramente, ¿qué es un camino del amor saludable? En segundo lugar, veremos las funciones del camino del amor saludable. Y en tercer lugar, ser una iglesia misional. Vayamos al primer punto, que es un camino del amor saludable. Una imagen que ya les he pasado y que ya puede resultar familiar para nosotros, que primeramente pues tengamos la respuesta qué es una iglesia saludable. Y una iglesia saludable hemos visto que es una iglesia enfocada ¿en quién, hermanos? En Jesús. Una iglesia enfocada en Jesús. Y que enfocarse en Jesús está siendo dirigida por Jesús en gran comisión de amar a nuestro prójimo. De amar a nuestro prójimo. Ahí estamos cultivando este camino del amor saludable. De compartir las enseñanzas de Jesús, estamos cultivando el camino de la fe. Al compartir vida con los demás, como veíamos en el mensaje pasado, de cómo debemos de compartir con los demás, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con las demás personas, debemos compartir el dolor y el sufrimiento que ellos estén pasando, debemos acompañarlos. Allí estamos compartiendo vida y con nuestro ejemplo las enseñanzas de Jesús. Y crecer en fe, esperanza y amor. Entonces preguntémonos, ¿cuáles son algunos de los cambios que deben producirse en nuestra iglesia para lograr un camino del amor más saludable? Ahí vienen ajustes, ahí vienen el cultivar el camino del amor y lleva consigo pues algunos ajustes, algunos cambios. Y eso nos da la pauta al ver ahorita el segundo punto, pero antes veamos el ejemplo hermoso de la iglesia de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica, aquí a Tesalonicenses, a los Tesalonicenses Pablo les está escribiendo en su primera carta, capítulo 1, versículos de 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, ¿a causa de qué, hermanos? De la obra realizada por su fe, cómo se acompañaban unos con otros y tenían atención para sus vecinos, para sus conocidos, ahí mostrando la fe de Dios.
El trabajo motivado por su amor. Como cultivaban ahí el camino del amor. Esto es un trabajo. Como les he dicho en otras ocasiones, en la obra de Dios no hay desempleo, hay mucho trabajo. Y es muy hermoso estar participando con Jesús, no trabajando para Él, que es muy diferente, es participar con Él, unirnos a Él. Eso es maravilloso, sentir la experiencia de que vas caminando con Jesús y el Espíritu Santo sembrando la semilla por todas partes, aunque no nos hagan caso, pero una semilla caerá en buena tierra. Y eso es maravilloso, hermanos. Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos este punto 2, las funciones del camino del amor saludable. La primera función tiene que ver con involucrarnos. Tenemos que involucrarnos con el Espíritu Santo dentro de nuestro vecindario con actos tangibles que reflejen el amor de Dios. Es una pauta para una iglesia saludable. Y una iglesia saludable debe estar desarrollando esta función de involucrarse en su vecindario. Por eso vamos conociendo a nuestros vecinos en cuanto por lo menos en dónde viven. Al caminar por las calles, aquí a nuestro alrededor, al hacer esas caminatas de oración, estamos interesados en nuestros vecinos, nos estamos involucrando. Puede ser que sea terreno pedregoso, puede que sea terreno lleno de espinos, puede que haya tierra fértil también. Eso no lo sabemos, pero nos podemos dar cuenta con el tiempo. Nos podemos dar cuenta con el tiempo y procedemos a lo siguiente, que lo veremos en otro punto, que es discernir lo que Jesús está haciendo en nuestros vecindarios y participar con el Espíritu Santo en expandir el reino. Entonces, algo vamos aprendiendo de lo que estamos haciendo en este lugar. Y eso es muy importante, tener ese aprendizaje para los pasos siguientes. Porque si no estamos viendo resultados, estamos haciendo todo lo que está en nuestra parte, entre esas cosas, crear espacios donde los vecinos experimenten una celebración alegre de la vida, juntos con caminos que los conecten con la vida de la iglesia y la celebración de Cristo. Estamos haciendo todo esto, tenemos eventos, queremos que vengan los vecinos, no vienen. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Número 4, para ser una iglesia saludable y caminar por la senda del amor, reflexionar. Vamos a reflexionar en lo que se está suscitando. Vamos a reflexionar y reevaluar periódicamente a medida que continuamos involucrándonos en nuestra comunidad. Algo estamos haciendo, hermanos. Y eso es lo importante. Que estemos moviéndonos en algo. Pero vamos a estar reflexionando y reevaluando qué está pasando, qué está sucediendo. Y si nosotros
tenemos esa convicción y esa oración de que estamos acompañando al Espíritu Santo en su trabajo, colaborando con Él, no trabajando con Él nuevamente, sino colaborando con Él, acompañándolo. Algo nos va a indicar, algo nos va a mostrar. Y debemos estar atentos a todo ello. Pero es parte de estar caminando por el sendero del amor saludable. Y pues esto nos lleva al tercer punto y último, ser una iglesia misional. ¿Qué significa una iglesia misional, hermanos? La vida misional es un acto de amor y brota de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ejemplo perfecto es de que Dios es el que toma la iniciativa. Desde el momento en que vino Jesús a esta tierra a tomar forma humana, despojarse de toda su majestad y gloria allá en los cielos, ya nos está mostrando ahí un acto de amor, de gran amor. Entonces la obra misional de Cristo no ha terminado. Eso que vimos en esta historia de estar platicando allí con la gente de sus tiempos, Él continúa haciéndolo a través de su iglesia. Continúa con su obra, con su ministerio en el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y esto es muy bello, hermanos, sentir que Jesús en el Espíritu Santo nos está acompañando. Más bien nosotros estamos acompañando a Él. Entonces, en unión con Cristo, su obra se realiza únicamente en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ser una iglesia misional es un organismo vivo, enviado para participar en la misión cotidiana de Jesús en el mundo, en nuestros entornos cotidianos, en nuestro vecindario. Activa la mente, el corazón y las manos misionales para la proclamación y demostración del Evangelio. Entonces, hacemos este caminar por el sendero del amor con esa confianza de que acompañamos a Jesús. Pero, ¿por qué ser misionero? Porque somos un pueblo enviado, impulsado por el amor a unirnos a Jesús en la expansión de su reino. Recordemos cómo Jesús le dice a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y ahí le estaba diciendo a sus discípulos, pero por extensión nos está diciendo a nosotros también. Jesús vino y les dijo, ahí en el Mateo capítulo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así es que, por eso somos misioneros, hermanos. Entonces, a través de esta gran comisión de Mateo 28 y el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, estamos llamados ¿a qué cosa, hermanos? Estamos llamados a amar. Por eso esparcimos la semilla por todas partes, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Seguimos el ejemplo de Dios, que no le importó si iba a negar las aves y si iba a comer las semillas,
si aquellos espinos iban a crecer y iban a ahogar la planta, y si el enemigo, Satanás, llegaría y desanimaría a la persona para que ya no se acercara a la iglesia. No debemos de dejar de amar a los demás, porque seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo. Como el Padre envió al Hijo, Jesús envía y el Espíritu nos capacita para vivir misionalmente. Entonces, ¿qué nos toca hacer, hermanos? Nada más pegarnos al Espíritu Santo, caminar con Él. Ya Dios tendrá sus propósitos, Dios tendrá sus planes, Dios sabrá cómo trabajar con las personas. Pero una cosa nos debe quedar muy claro. Si Dios es amor, como lo dice la Escritura, no es que Dios tenga amor, sino es amor. Él es amor. ¿Se agotará su amor? Por eso esparce las semillas por todas partes, porque no se agota su amor y su gracia y su misericordia. No se agota. Dios es amor. Dios es misericordia. No tiene misericordia. Notemos la diferencia. No es algo que Él tiene, Él es amor. Él es misericordia. Así es que vivamos misionalmente porque amamos al prójimo, amamos a nuestros vecinos, amamos a nuestros seres queridos, amamos a todas las personas. En conclusión, hermanos, participemos todos con Dios como sembradores por derecho propio para compartir su amor, gracia y misericordia en nuestros vecindarios. Más que nunca, nuestros vecinos necesitan sentir el toque del reino de Dios en sus vidas. Hermanos, cultivemos el camino del amor saludable y unámonos al Espíritu Santo, acompañando a Jesús en su gran misión en esta tierra. Oremos. Nuestro amado Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por tu grande amor, tu grande misericordia. Gracias, porque tú eres todo eso y más todavía. Gracias, gracias por mostrarnos que tu amor no se agotará, no se agota ni se agotará, ni tu gracia, ni tu misericordia. Y como nos has mostrado en esta historia, tú sigues esparciendo la semilla del Evangelio por todas partes, con todos aquellos que deciden acompañarte, con todos aquellos que quieren participar contigo y disfrutar de la gran cosecha que un día tú levantarás, Señor. De eso no nos queda ninguna duda, que vas a levantar una gran cosecha. Si de momento vemos que las cosas no caminan como humanamente quisiéramos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender quién eres tú. Un Dios que por todos tiene compasión. Un Dios que a todos nos invitas a tu reino. Un Dios que anhelas y deseas lo mejor para todas las personas. Y al caminar contigo, Señor, por la esperanza, por la fe y el amor, nos damos cuenta que nos da mucho alivio, nos da mucho consuelo, nos da mucho aliento ante lo que vemos a nuestro alrededor, que si no vienen personas a nuestra iglesia, que si no nos hacen caso, pues no es nuestra obra, es tu obra, Señor. Y si tu amor no se agota, quiere decir que siempre tendrás amor para todos ellos. Y eso nos llena de esperanza para nuestros seres queridos, para nuestros vecinos, para nuestros conocidos y para todo ser humano. Gracias
Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos tanto. Y en respuesta, nos rendimos ante ti y queremos participar contigo, Señor. Alabado seas por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.